Fíjate. Ay, nunca hemos despertado, porque los mexicanos como pueblo mexicano, que nos platicara eso, ¿no? Nos interesa saber su medicina chamánica, ¿no? Cómo uno puede estar, lo vemos con una agilidad, maestro, estar aquí, allá, pensando, o sea, no es lo mismo estar siempre... Mira, la medicina chamánica es la fuerza espiritual. Y la fuerza espiritual es la que tú les comunicas a los que quieres, no a todos, porque no todos, aunque la reciban, la entienden. Entonces, tú la fuerza que tienes espiritual va dirigida a las gentes que la necesitan y que son, de hecho, elegidos para defender una causa. Sí. Esa causa es todo. Sin eso no tienes nada. Entonces, de ahí empieza la curación. Si no tienes eso, no tienes alma, no tienes fuerza para curar, ni para influir en nadie. En una forma que te permite liberar el alma, que es la causante de los males. Los males son los que se causan cuando el alma está enferma. Si tú curas el alma, se curan los males físicos, sin ningún problema. Pero si no tienes eso, no tienes nada. ¿Entiendes? Ahora, lo de la mexicanidad, a mí me decían el tolteca blanco o el águila mexicana ahí, en el Zócalo, me dicen, se acuerdan muchos de mí, ¿por qué? Porque dejaste sembrada una semilla. No se trataba de crear un partido político, porque México está destruido por los políticos. La política es la tranza de todos los problemas que hay. En un régimen de derecho, que así debiera de ser en México, la ley se cumple, no se negocia. Entonces los políticos han antepuesto la política a las leyes y han destruido a la nación con conocimiento de causa. Ahora, mientras los políticos mexicanos se llenan el hocico en decir que son políticos, hay un grupo secreto que está infiltrado en el poder del pueblo mexicano, que es la comunidad judía internacional. Hay muchos judíos, hay una gran cantidad de judíos en política que tienen apellidos en español, pero que son de origen judío. Hay apellidos como Pérez con Z y Pérez con S, hay Espinosa con S y hay Espinosa con Z, hay Quesada con S y Quesada con Z. Nada más para empezar, la pregunta que te voy a hacer es esta: ¿por qué razón hay apellidos con dos formas de escribirse? ¿Por qué hay Quesada con Z y Quesada con S? Te lo voy a decir para no pensar mucho tiempo. Quesada con S o Quesada con Z es la diferencia que existe entre el judío español y el judío que está en España. Entonces, Espinosa, el regente Espinosa mexicano, ese se escribía con S porque era de origen judío. El que supuestamente es mexicano, Espinosa, es realmente de origen judío. Y así nos están haciendo un ejemplo en televisión: Adela Micha judía, Galilea Montijo, que es de Guadalajara, es judía. Hay muchas gentes que son judías y que están influyendo en el radio, porque el poder político está invadiendo a la cuestión educativa en México y nadie la defiende. Y es donde la mexicanidad tiene que intervenir, porque si la mexicanidad, la verdadera, no defiende los orígenes del pueblo, ya pensamos más como gringos, como judíos, que como mexicanos. Sí, maestro. ¿Entiendes? Entonces, por eso había que formar un partido así, partido que dijera qué somos los mexicanos. Entonces, no hay que dejarlo morir, porque somos guardianes del universo. Los mexicanos, que es un pueblo de águilas mexicanas,
Somos guardianes no del pueblo, no de la nación, no del continente. Somos guardianes del mundo por propio derecho, porque tenemos el conocimiento que nos han querido robar y no han podido ni van a poder. Porque mientras hay gente como ustedes que hacen lo que están haciendo, o como yo que pensamos así, que México es el primero, no nos van a hacer nada. Pero hay que actuar, hay que actuar, hay que actuar, hay que pensar como mexicano. Hay que reclamar que todos los puestos políticos que hay en México sean para mexicanos, no para extranjeros, ni para mexicanos de origen extranjero. Tienen que ser para mexicanos, porque solamente los mexicanos sabemos qué somos, y nadie más que nosotros va a venir a decirnos si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Esa es la realidad. Yo vivo a 22 kilómetros de la Ciudad de México. Yo vivo al noroeste de la Ciudad de México. Esto es en la sierra de Guadalupe, Tres Cruces, en Naucalpan. Yo me he vuelto, la gente que vive en las montañas se vuelve montañés, montagnar, por necesidad, y es muy difícil y muy diferente vivir en las montañas de bosques a vivir en el llano, en la ciudad. Aquí vives entre animales, entre serpientes de cascabel mortal. Aquí se conocieron los pájaros carpinteros, los correcaminos, las ardillas, las liebres, los armadillos, pero llegaron los oaxaqueños y destruyeron todo. Desgraciadamente el pueblo oaxaqueño, lo digo así de frente a la cámara, que no se les olvide, es el peor pueblo de México. Es depredador, es sucio, es ladrón, es cochino, es un puerco. Pero bueno, no se trata tanto. No, sí se trata de hablar verdades, es que hay que decirlo, porque ese pueblo, ¿sabes cuál es una de las ventajas de vivir en la montaña? Fuera de México, fuera de la civilización, que ves la vida realmente como es. Cuando tú vives entre el bosque, cuando vives en la naturaleza, vives en el aire puro, te hace pensar de una manera diferente, ves la vida diferente, cambian los valores. Aquí la ropa va a un término último, y en la ciudad, si no te das buena ropa, te ven como delincuente. Hay tiendas en donde no te dejan entrar si no te ven discretamente vestido. Las tiendas de Radio Shack, no vayan, pinches tiendas. Un día me metí ahí, yo estaba trabajando en el bosque y voy a ver una grabadora, y ¿saben qué pasó? El encargado de la tienda le dice al policía, al vigilante, sigue lo que tiene cara de que nos va a robar. Fíjense nada más, eso somos los mexicanos. Te voy a decir cómo es el mexicano. El mexicano fue un pueblo grande, fue un pueblo bellísimo, fue un pueblo amante de la feria, de las fiestas, era un pueblo que se divertía. Ahora somos un pueblo que nos odiamos, somos un pueblo de ladrones, somos un pueblo de gente pinche, somos un pueblo de atenidos, somos un pueblo que no debería de existir, honestamente. Ahora me dice mi camarada, bueno, ya que sabemos que somos todos, no, todavía nunca sabemos los mexicanos a qué grado de bajeza nos han hecho llegar. Y oigan lo que les voy a decir, que es muy grave, ¿eh? ¿Saben cómo el partido de las Águilas Mexicanas, que todavía existe, que ha sido sometido a una revolución del silencio por parte de la comunidad judía y mexicana traidora? ¿Saben cómo basa uno de sus principios? En que somos la conciencia del pueblo mexicano. Ya se imaginarán ustedes qué se necesita para nombrarse, autonombrarse o declararse conciencia del pueblo mexicano. Pero además tenemos otro que dice, todo por México y nada contra México. Y aquí se ha hecho todo al revés, porque vivimos en un pueblo bizarro, somos de Bizarrolandia, donde las ruedas en vez de ser redondas son cuadradas, en donde lo bonito es lo feo y donde lo feo es lo bonito.
Así somos aquí. Sí, Sí, no, ¿estás listo? ha pasado esa locura de nosotros. No, primero pasó, pero nos obligaron a Sí, pensar como sí. ellos querían. Después, ya que nos acostumbramos a pensar como ellos querían, nos abandonaron. Miren, les voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan de la guerra zapatista? De la fraudulenta guerra zapatista. ¿Qué existía en esa zona en Chiapas antes de la guerra zapatista? Con una actividad política clandestina a la vista de todos. Y todos se hicieron pendejos. Y el gobierno gringo también. Y la CIA, porque ese organismo era de la Central de Inteligencia Norteamericana. Yo tengo informes concretos. El Instituto Lingüístico de Verano. El Instituto Lingüístico de Verano que estaba en Chiapas antes de la guerra del pinche mugroso del Marcos, traidor a México, organizó esa situación. Como ha organizado las matanzas la CIA en Escobedo, Nuevo León, lo acaban de declarar ahorita como base de la CIA y del FBI en México, Escobedo, Nuevo León. Yo se me hacía raro, las matanzas en Nuevo León las prohija la CIA y la FBI a ese grado, y nosotros hemos caído. Nos armaron los gringos para que nos matáramos entre nosotros en beneficio de ellos. ¿Por qué no han dicho nada de las 2000 ametralladoras? Han pasado más de 100,000, pendejos. Más de 100,000 ametralladoras y granadas con sus dotaciones. Nosotros nos estamos matando en beneficio de la judería mundial. Es la realidad. Los que mandaron a matar a Colosio, judíos. En México gobiernan los judíos. Y nosotros los mexicanos nos hemos dejado robar nuestra cara, nuestra patria, nuestra nación, nuestro decoro, nuestra dignidad y nuestro honor. No somos nada, nada. Antes que invadían los gringos, te hacían guerras, te sometían por la fuerza. Ya no. Ahora te someten con la comida y con la televisión. Les voy a enseñar algo grave. Nada más para que vean cómo estamos los mexicanos en comida. Todos los artistas son extranjeros, son judíos. La pregunta que me hago es ¿por qué son judíos todos los extranjeros? ¿Saben ustedes qué lugar ocupa México en el mundo sembrando maíz? En América somos el último lugar de América sembrando maíz en el rendimiento por hectárea. En Brasil son toneladas, 25 toneladas creo por hectárea de maíz. En México damos 3 toneladas de maíz por hectárea. Y ahora la Monsanto nos quiere robar. La Monsanto ya nos robó el maíz mexicano, porque Carlos Salinas Gortari vendió Instituto Nacional de Semillas. Y ahora con esa venta los franceses nos están cobrando derechos por el maíz mexicano. Llega la gasolina premium así rápido, a 12 pesos, y el gobierno nos dice, no, tenemos que pagar aumentos a la gasolina porque los subsidios, porque en el mundo está más cara la gasolina y hay que nivelar el precio subsidiando la gasolina. ¿Qué creen que acaba de pasar? Ahorita en el mundo la gasolina es más cara que en México, lo que significa que el chorizo de que lo que estaban cobrando mensual de aumento de gasolina era para valorar la gasolina, cayó por su propio peso. ¿Por qué estamos los mexicanos destruidos? ¿Por qué estamos? Miren, olvide todo lo que dije, ya para terminar esto nada más y rápido. ¿Cómo es posible una campaña contra el hambre? ¿Cómo es posible que en México haya una campaña contra el hambre cuando somos los países más ricos del mundo? Pinche pueblo, pues que no tiene vergüenza, que no tiene de memoria histórica. No, hay que reaccionar, hay que despertar, pendejos. Se están robando a todo en nuestra cara. Y nadie dice nada.
Carlos Slim fue narco, debe de seguir de narco y ahora es el más rico del mundo. ¿Cómo están haciendo una campaña de pobreza en México dirigida por una mujer que era amante de un judío argentino? Miren, tenemos que hablar los mexicanos como es. Nada de chorizos políticos. La política engaña al pueblo, los ha engañado al pueblo y el pueblo sigue creyendo. Miren, fíjense bien, ¿saben quién nos gobierna, verdad? El asesino, el que mató a golpes y a patadas a su esposa, la señora Bersini, porque Enrique Nieto es homosexual y así lo declaró el maestro de Nezahualcóyotl, que era amante de él, que él dijo: yo vi cómo mató a su esposa. Ese es el que los gobierna, esos son los mexicanos. Ese pueblo, ¿qué puede esperar? Nada. Ese pueblo no tiene conciencia y no va a tener conciencia nunca. Un pueblo con conciencia no anda pidiendo uniformes, no anda viendo qué les den, no anda viendo qué se roba. Los dueños de la televisora, son los dueños del radio, son los dueños de las revistas, son los dueños de los periódicos, son dueños de todos los medios masivos de comunicación. Obviamente han robado y sustraído total y absolutamente el cerebro del pueblo mexicano. Y los mexicanos no hemos sabido defendernos. ¿Por qué? Por conveniencia. Yo les propongo que hagamos una peregrinación del Zócalo de la Ciudad de México a los territorios de la Baja California Sur y Norte para crear 2 ciudades costeras, cada una con capacidad para 2 millones de nuevos mexicanos. En esas tierras ya hay la ciencia, ya hay la tecnología para que el mundo ayude a las gentes que van a hacer esas nuevas ciudades ahí. Los jóvenes actuales, dense cuenta, no tienen que hacer nada en México. Aquí están 2, perdiendo su tiempo, haciendo algo por su nación. Todos debemos aprovechar. Ustedes no, es una cosa muy en serio, hacen demasiado. Pero es importante crear ciudades en México nuevas. Las que hay ya no sirven, nunca han servido. Vamos a crear 2, una en Loreto, Baja California, y la otra, esa es en el Mar de Cortés. La del norte la podemos crear en el Pacífico o en el Mar de Cortés. Podemos hacer 2 ciudades, hay 3 ciudades para 6 millones de gente. Porque si no, además nos van a quitar la Baja California. Ya andan los gringos por ahí construyendo un ferrocarril que va a atravesar la península, eso es con fines militares. Si no rescatamos el Mar de Cortés, los norteamericanos ya son dueños del Mar de Cortés, tienen entrada a través de Chihuahua, Pacífico, Ojinaga. Es un mar de alta estrategia en donde los norteamericanos tienen la mira junto con el territorio de Baja California. No seamos pendejos, hagamos nuevas familias. Los jóvenes, vámonos, váyanse de aquí. ¿Qué hacen aquí? Ya no hay futuro. Vayan a las cosas, pueden sembrar, pueden crear ganado, pueden crear fábricas, pueden crear pesca. Hay futuro.